Academia VRS. Triturando la literatura. Impacto del VRS en atención primaria. Este artículo es de la revista de Pediatría de Atención Primaria. Habla sobre la carga clínica y económica del virus respiratorio sincitial en el entorno ambulatorio y su autora principal es la doctora Mara Garcés, junto con el doctor Federico Martinón y otros pediatras especialistas en enfermedades infecciosas de diferentes hospitales del territorio español. En este artículo lo que nos viene a hablar, o los objetivos principales, es que la infección por el virus respiratorio sincitial, como ya sabemos, es una de las infecciones o de las principales causas de morbilidad, ¿no? de patología, por así decirlo, en los niños. Pero además de esto, su carga de enfermedad y su carga emocional es bastante desconocida dentro de los médicos y dentro de la población pediátrica. Y sobre todo si nos fijamos fuera del ámbito hospitalario, es decir, dentro de la pediatría de atención primaria. El objetivo de este estudio consistía en estimar la carga clínica y económica de las infecciones agudas de las vías respiratorias bajas que se atendían médicamente en aquellos casos potencialmente que estaban relacionados con la infección por el virus respiratorio sincitial. El artículo se basa sobre todo en la explicación de los resultados que tenemos obtenidos en esta tabla y lo que nos viene a decir es que se identificaron un total de 421 casos, de los cuales 257, que era aproximadamente el 61%, se diagnosticaron del virus respiratorio sincitial de forma específica. Los casos por 1000 niños fueron de 44,1 en el primer año de vida hasta un 4,7 en el segundo año de vida, como veis aquí especificado en esta tabla. Y luego también lo que se vio es que la mayoría de casos que se observaban eran sin factores de riesgo previo. En esto, sobre todo, cabe destacar que los niños que no tenían factores de riesgo menores de un año llegaban hasta casi un 84%, y que las visitas en atención primaria y los servicios de urgencia eran muy frecuentes, sobre todo durante el primer año de vida, recogiendo desde los 0 hasta el año. Este estudio fue un estudio retrospectivo de carácter longitudinal, con datos recogidos en la historia clínica electrónica de diferentes regiones de España, concretamente en 2 regiones, entre septiembre del 2017 y junio del 2018. Por tanto, son datos que tenemos prepandemia y datos de cómo se comporta o cómo se ha estado comportando hasta ahora, ¿no? Que podemos decir todo lo que ha pasado antes de la pandemia y a ver qué va a pasar para después de la pandemia. Pues estos datos son recogidos prepandémicos hasta junio del 2018 con un total de 51.292 niños que tenían todos menos de 5 años y utilizaron el mismo método diagnóstico para la detección del virus respiratorio sincitial y de la bronquiolitis aguda, también sin una infección vírica previa. Era muy importante, sobre todo en este caso, y así queda recogido en la tabla, la estratificación por edad. Sí que cabe que nos fijemos que en la tabla los primeros 6 grupos son el mismo estrato, o sea, solamente hay un rango de un año de edad, pero posteriormente, como la incidencia de enfermedad de bronquiolitis por VRS disminuye, pues se han agrupado en estratos más grandes. Y se miraba también, como veis en las columnas, la existencia o no de factores de riesgo. Por tanto, teniendo esto en cuenta, lo que se pudo ver es que la mayoría de los costes de tratamiento en el entorno ambulatorio se observaron sobre todo independientemente de las características de los niños. Por tanto, el mayor impacto en este caso sí que tenía mucho peso en los centros de atención primaria, a diferencia de lo que hasta ahora teníamos constatado, que eran los datos que teníamos a nivel hospitalario. Entre los niños, sobre todo nacidos que eran prematuros, porque sobre todo si nos fijamos aquí en los casos de los números de visitas realizadas por niño en los medios en el número medio de visitas durante el episodio y después el coste sanitario, si nos fijamos en estas 3 columnas que lo hemos estratificado y después bajamos hasta aquí, los datos que os voy a explicar ahora están recogidos en esta parte de la gráfica. Y entonces lo que nos tenemos que fijar es la existencia de factor de riesgo o que no hay factor de riesgo o usando el factor de riesgo de la prematuridad.
Por tanto, los prematuros, el coste sanitario directo fue de 525 euros por visita, o sea, por cada visita que realizaban en la atención primaria, de 300 por cada visita que se realizaba a urgencias y 102 euros por visitas que tenían que hacer posteriormente a los especialistas a nivel respiratorio. En los casos de los niños que contenían un factor de riesgo diferente de la prematuridad, los costes directos fueron algo menores, de hasta 330 euros en las visitas de atención primaria, de 409 en la atención en urgencias pediátricas y de 108 euros en la visita de especialistas a nivel respiratorio. Y para el caso del mayor grueso de pacientes que vemos en atención primaria, que es el caso de los niños sanos, es decir, sin factor de riesgo previo, los costes directos por visita fueron de 451 euros. Recordemos que tenemos 521 para niños prematuros, que son niños muy complejos, por tanto no hay tanta diferencia, y el grueso lo tenemos en esta franja etaria que ahora os estoy explicando, en 424 por visitas al servicio de urgencias y hasta 29 euros en el caso del especialista, lo que nos demuestra que en estos casos los niños el peso económico sobre todo está y el impacto que tiene a nivel sanitario está tanto en las visitas de atención primaria como en las visitas de urgencias de la población sana, que es la mayoría, y no tanto el uso del especialista, ya que en muy pocos casos hay complicaciones, por tanto no requieren este alto grado de derivación. Y para concluir este estudio, lo que podemos decir es que se observa una elevada carga asistencial respecto a las visitas de los niños infectados por virus respiratorio sincitial, sobre todo en los menores de 24 meses. Como podéis ver, si hacemos el sumatorio de hasta esta franja etaria, vemos que tenemos el mayor grueso de pacientes y eso supone una elevada carga económica asociada también al tratamiento. Y en las mayorías de los casos, haciendo el acumulativo, tenemos pacientes sin factores de riesgo, que son la mayoría de los pacientes que se visitan en las consultas de atención primaria. Este sería el artículo que está presentado por nuestros autores españoles. Y bueno, un poco lo que viene a explicar es esto, ¿no? Que la carga de enfermedad no solamente es a nivel hospitalario, sino que también a nivel de las visitas de atención primaria es importante, y así lo han podido recoger estos compañeros que trabajan en diferentes servicios de atención primaria.